Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este curso de trasplante hepático pediátrico, nuevamente coordinado por la doctora Natalia Sandi, que es directora de patología de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. El tema que me ocupa es la visión general de las complicaciones tardías y seguimiento a largo plazo del paciente trasplantado hepático. El trasplante hepático produjo un cambio dramático en el pronóstico de las insuficiencias hepáticas agudas y crónicas y enfermedades metabólicas. Y luego de más de más de 50 años de evolución de este procedimiento, a mayor sobrevida adquiere relevancia el seguimiento a mediano y largo plazo. Las indicaciones podemos resumirlas en 4 grandes grupos: insuficiencia hepática aguda, enfermedad hepática avanzada con evolución cirrógena, enfermedades metabólicas y tumores hepáticos no resecables. Esta es la experiencia del Hospital Garrahan, donde yo permanecí más de 20 años, sobre más de 500 pacientes, para ver la distribución etiológica. En cuanto a su indicación, fue la primera, el 34% de los casos, la atresia de vías biliares, que sabemos que es la causa más frecuente de trasplante en la infancia; la segunda, 27%, falla hepática fulminante. Durante este periodo, porque el trasplante se inició en el año 1992, debido a ser una zona con epidemia de hepatitis A, la mayoría de los trasplantados por falla hepática aguda fueron por hepatitis A. En el 2005 se implementó la vacuna universal antihepatitis A a partir del año de edad, y entonces a partir de ahí la causa más frecuente fue la hepatitis indeterminada. Un 12% de hepatitis autoinmune, un 8% de enfermedades genético-metabólicas y un 19% de otras causas. La mejor sobrevida va a depender de la mejor selección, como ya hemos hablado, el mejor manejo preoperatorio, el tratamiento de las complicaciones típicas de la cirrosis, como hemorragia digestiva, citis, peritonitis bacteriana espontánea, el apoyo nutricional intensivo durante el pretrasplante y la vacunación lo más completa posible. También la mejor sobrevida depende de las mejorías o los progresos en las soluciones de preservación, también en las técnicas quirúrgicas innovadoras para expandir el pool de donantes, que durante mucho tiempo fue escaso y continúa siéndolo, con la incorporación de reducción hepática, split y donante vivo relacionado. Y todo esto trajo aparejado una menor mortalidad en lista de espera. El mejor manejo posoperatorio también obedece al mayor conocimiento en cuanto a diagnóstico y control de las infecciones como CMV y Epstein-Barr, menores rechazos agudos y crónicos, la incorporación primero de la ciclosporina oral y posteriormente el tacrolimus, que es el más utilizado hasta la actualidad. La menor disfunción renal a largo plazo debido al mejor manejo de la inmunosupresión, a veces con la incorporación en algunos centros de inducción con anticuerpos monoclonales como basiliximab, lo cual permite incorporar el tacrolimus, que es tóxico hepático, sabemos, más tardíamente. La asociación con miclofenolato o sirolimus. El seguimiento post-trasplante, que es el núcleo que me ocupa a mí como tema, tiene complicaciones tempranas, que no son el motivo de esta charla, y alejadas, que sí son el motivo. Es decir, debido a los progresos en trasplante, con mayor sobrevida inmediata, con prevención y manejo de las complicaciones del posoperatorio inmediato, la preocupación pasó hacia el seguimiento en el largo plazo, jerarquizándose la calidad de vida del paciente en cuanto a su función endocrina, nutrición, metabolismo óseo, desarrollo psicosocial y la función neurocognitiva. Es decir, desde el punto de vista endocrinológico, la enfermedad hepática crónica produce detención del crecimiento, retraso del desarrollo puberal y osteodistrofia.
Impiden la recuperación post-trasplante, la elevada inmunosupresión con corticoides, la inmovilización del paciente en algunas circunstancias, la disminución de las hormonas sexuales de la enfermedad hepática crónica generan alteración del crecimiento y demora puberal. Y la mayoría tiene pubertad normal post-trasplante. La normalización de la IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, luego del trasplante, mejora el crecimiento lineal. Depende del uso de corticoides y puede no ocurrir hasta el segundo año. Si utilizamos mayores dosis y durante el tiempo más prolongado, los corticoides, puede este crecimiento lineal no ocurrir hasta el segundo año. Y después de 2 a 3 años se describe una meseta y hasta un 25% de los pacientes logran una estatura menor al 5% para su edad en el largo plazo. En cuanto a la rehabilitación nutricional, la alteración del crecimiento lineal menor del percentilo 10 se observa en enfermedades metabólicas como deficiencia del alfa-1 defectos del ciclo de la urea. El crecimiento suele mejorar con la suspensión o discontinuación de corticoides y tratamiento con hormona de crecimiento recombinante en algunas circunstancias muy analizadas. El síndrome de Lacey, sin embargo, no mejora aún con estas medidas. Desde el punto de vista del metabolismo óseo, podemos decir que la densidad mineral ósea está disminuida en enfermedades hepáticas crónicas, normaliza luego de un año de trasplante y los factores de riesgo de fractura son mayor edad al trasplante, por lo tanto mayor evolución previa de la enfermedad hepática crónica, el sexo masculino, la existencia de fracturas antes del trasplante, el bajo peso y la dosis acumulativa de corticoides. Es necesario administrar vitamina D hasta su normalización. Desde el punto de vista psicosocial, hay disminución de la función física y psicosocial. La función psicosocial está más comprometida, acentuada sobre todo por la disminución cognitiva o ausentismo escolar. El 16% de los adolescentes presentan en el posoperatorio alejado estrés postraumático. Y los padres pueden presentar síntomas de estrés postraumático también y ansiedad por la condición médica del niño. Existe una falta de adherencia en la adolescencia que es un clásico, que es difícil de combatir y que produce menor calidad de vida física, limitaciones en actividades escolares y sociales, porque altera la evolución del trasplante, por supuesto. Mayor distrés emocional también, parental y disminuida cohesión familiar. Todos estos trastornos son consecuencia de la falta de adherencia al tratamiento. En cuanto a la función neurocognitiva, el inicio de una enfermedad hepática crónica en la infancia altera el neurodesarrollo. Cuanto más precoz es el inicio, mayor deterioro neurocognitivo. Y en pacientes con enfermedades metabólicas como defecto del ciclo de la urea o tirosinemia, pueden sufrir daño neurológico de no mediar un tratamiento temprano. Desde el punto de vista del pretrasplante, la función cognitiva y desarrollo motor están disminuidos, suelen estar disminuidos. Y suele demorar en la recuperación post-trasplante por hospitalización prolongada, por mayor edad al trasplante, por lo tanto mayor evolución previa, por desnutrición previa. Hay un 15% de pérdida auditiva debido a la medicación ototóxica en los casos de hepatoblastoma. Y un 30% va a necesitar educación especial. Es necesario además tener en cuenta las complicaciones quirúrgicas tardías, menos frecuentes que en el post-trasplante temprano, como trombosis de la arteria hepática, trombosis de la vena porta, obstrucciones de la vena cava inferior o vena subrahepática, estenosis biliar tardía, hernia incisional, y vinculadas con la inmunosupresión, el rechazo agudo, el rechazo crónico, los efectos adversos de la inmunosupresión y las recurrencias de ciertas patologías como la conejitis esclerosante primaria,
hepatitis autoinmune, hepatoblastoma, hepatocarcinoma y colestasis intrahepática familiares tipo 1, 2 y fibrosis quística. En cuanto al rechazo crónico, existe del 2 al 5% a los 5 años post-trasplante, se manifiesta como un síndrome colestático progresivo. Las causas son multifactoriales y se relacionan principalmente con un control inmunológico inadecuado, por inmunosupresión insuficiente o mal manejo de un rechazo agudo previo, y en menor medida con factores inmunológicos humorales. Además, hay que tener en cuenta la adherencia inadecuada al tratamiento inmunosupresor, muy frecuente en la adolescencia. Es un proceso inmunológico progresivo que daña los conductos biliares y los vasos sanguíneos. Se desarrolla meses o años después del trasplante hepático. El rechazo crónico ductopénico es principalmente un proceso de inmunidad celular crónica. En algunos pacientes, especialmente con anticuerpos donantes específicos, puede haber una contribución humoral, pero es menos frecuente. Los efectos adversos de la inmunosupresión pueden producir sobre todo el tacrolimus, que es el más usado en términos generales, una disfunción renal aguda y crónica del novo post-trasplante, el 17.6% en un estudio multicéntrico, más de un año de seguimiento. Puede haber diabetes mellitus también por tacrolimus o corticoides, enfermedad cardiovascular como hiperlipidemia, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico. En cuanto a las recurrencias, la colangitis esclerosante primaria, hay una recurrencia del 10% 18 meses, hasta 18 meses post-trasplante. Hepatitis autoinmune, hepatoblastoma y hepatocarcinoma, FIC tipo 1 y 2, la 2 hasta 12 años post-trasplante, y en fibrosis quística otras manifestaciones de la enfermedad como pulmonar, afectación nutricional, susceptibilidad a las infecciones, interferencia de drogas, diabetes. En cuanto a las infecciones, es necesario tener en cuenta la infección por CMV, Epstein-Barr y Pneumocystis jirovexi. En la adolescencia hay que tener en cuenta la sexualidad y la enfermedad de transmisión sexual, contracepción y embarazo, la falta de adherencia y conductas de riesgo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para favorecer la transición al cuidado del adulto. En cuanto al citomegaliovirus, puede producir una infección sintomática o asintomática. Primaria, es decir, a partir de un receptor negativo y un donante positivo. La reactivación de infección latente ya existente o reinfección cuando se infecta por una cepa diferente en el receptor seropositivo. La incidencia es de alrededor del 40% y la mortalidad del 19%. Las estrategias son preventivas y tratamiento con ganciclomid disminuyeron las tasas de infección. Los factores de riesgo es la serología CMV donante positiva y receptor negativo. Es una infección primaria, generalmente en ese caso. Participa como factor de riesgo la intensidad de la inmunosupresión, el uso de agentes depletores de linfocitos como la timoglobulina, coinfección con el Epstein-Barr y rechazo agudo tratado por mayor inmunosupresión en el tratamiento. Las formas clínicas puede haber una forma subclínica detectada por PCR o antigenemia o una enfermedad clínica por CMV con fiebre, mielosupresión, hepatitis, neumonitis, gastroenteritis, afectación del injerto, produciendo disfunción o rechazo. Y una infección tardía que puede ocasionar rechazos tardíos también. El virus de Epstein-Barr es una causa importante de morbimortalidad. Produce infección sintomática como tipo mononucleosis y puede ocasionar en el paciente trasplantado el síndrome o enfermedad linfoproliferativa, PTLD, que es la sigla del inglés, post-trasplante, posterior a un año post-trasplante. Los factores de riesgo de este PTLD es la infección primaria o reactivación del Epstein-Barr en un contexto de aumento de la inmunosupresión. La inmunosupresión
contacrolimus, ciclopolina o micofenolato, disminuye la actividad de las células T. Sería la causa. Disminuye la actividad de las células T citotóxicas que controlan la proliferación de células B infectadas por el virus de Epstein-Barr. Entonces se produce una proliferación descontrolada de linfocitos B con hiperplasia benigna hasta el desarrollo de un linfoma grave. El examen físico exhaustivo es importante para destacar o diagnosticar la presencia de linfadenopatías e hipertrofia amigdalina. Y la población de alto riesgo son aquellos que tienen PCR por Epstein-Barr cuantitativa para detectarlas. Es fundamental en el seguimiento de la realización de la PCR de Epstein-Barr cuantitativa. En el seguimiento a largo plazo podemos destacar como causa de muerte en más de un año post-trasplante alrededor del 65%, la recurrencia de tumores malignos, los cuadros de sepsis o el síndrome o enfermedad linfoproliferativa. Y causas de pérdida del injerto en más de un año post-trasplante, que es alrededor del 70%, las causas son rechazo crónico, trombosis tardía de la arteria hepática y estructuras biliares. El éxito de esta gestión depende de la prevención, de la detección temprana de las complicaciones y el tratamiento precoz también de las posibles complicaciones. La disfunción tardía del injerto, hay un número aumentado de pérdidas de injerto tardías por rechazo crónico debido a la falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor en adolescentes. Un estudio prospectivo en Bicetre en el 215 pacientes con una edad media de 15 años evaluó la función del injerto y su histología a los 10 años. Un 38% tenía normalidades compatibles con rechazo crónico y detectaron un 75% de no adherencia. Es una cifra alarmante y realmente preocupante. Por lo tanto, el objetivo de nuestra función es mantener la función normal del injerto con inmunosupresión mínima. Es fundamental la actuación y compromiso del profesional cercano al paciente, sobre todo cuando el paciente posee de distancias alejadas al centro de trasplante, como por ejemplo un pediatra de cabecera, es una pieza fundamental. ¿Quién debe conocer esta problemática? Finalmente podemos decir que el trasplante hepático es un tratamiento eficaz para un gran número de enfermedades hepáticas letales o invalidantes, otorgándole una esperanza de sobrevida de más del 70% a los 10 años. Gracias a los avances en técnica quirúrgica, manejo posoperatorio y el logro de una inmunosupresión más ajustada, un gran número de receptores pediátricos alcanzan la adultez. El mayor problema lo constituye el incumplimiento del tratamiento en la adolescencia, verdadero responsable de la disfunción tardía del injerto. Muchas gracias.